Es vía Zoom que está Iván, es bueno que esté con nosotros porque cuando se aprueban estas cosas así, ¿verdad? Pasó la campaña cuando el tema no se trató. Es que hay acuerdos, uno se entera después de estos acuerdos secretos entre los políticos, tras bastidores. Iván Lorenzo, buenos días. Hola, hola Nelson, ¿cómo están ustedes? Bien, pasó el código ayer en segunda lectura, va para los diputados otra vez. Mira, se hacía necesario tener una herramienta como el nuevo código que estamos conociendo en el Congreso Nacional para enfrentar los desafíos de la violencia y de la delincuencia en la República Dominicana. Obviamente, nosotros nos hubiese gustado la despenalización del aborto cuando se trata de las causales a las que ya todo el mundo perfectamente conoce. Pero lo más importante es que la democracia se construye con disensos y con consenso. Lamento sobremanera, a propósito de la coherencia de mi buena amiga, mi colega Farideh Raful, que sus demás colegas no hayan sido coherentes como ella, porque hay un principio fundamental en derecho. El pacto colectivo obliga a todas las personas que son miembros de una organización a honrar. Dicen los romanos, pacta sunt servanda, me hago garante de lo pactado. Y el PRM suscribió un acuerdo con las mujeres en el año 2017, donde fue ratificado por su comité político de apoyar las tres causales. E incluso yo mostré en el día de ayer una información que fue colgada en uno de los diarios de circulación nacional, donde el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ratificaba y hablaba de la coherencia de ellos y ratificaba la posición de su partido sobre el apoyo a las tres causales. Sin embargo, desafortunadamente, dejaron las mujeres solas en el día de ayer. Nosotros teníamos un gran momento, un gran espacio para lograr conquistas y ponernos a la vanguardia de los pueblos del mundo que ya han superado esto que tiene que ver con el atropello a la dignidad de las mujeres. De todas Iván, maneras, mi compromiso, el mandato que tengo de mi partido es defender eso que yo acabo de decir, la dignidad de las mujeres, y ayudar a que saquemos un código penal que pueda ayudar, que sea una herramienta eficaz para combatir con la dureza que se requiere la delincuencia en la República Dominicana. Iván, yo te compraría todo eso que tú me estás diciendo si durante todos los años que el PLD estuvo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo hubiesen hecho lo propio, pero lamentablemente el Código Penal que se propuso desde el PLD con ese espíritu de cuerpo que tú bien señalas y que yo coincido contigo, pues lamentablemente hasta el presidente Danilo Medina lo tuvo que devolver porque no incluía el tema de las causales. Entonces, ¿cómo ve el PLD de ahora? ¿Ha cambiado realmente la posición del Partido Morado sobre las consideraciones de las causales? ¿Y qué podría pasar? Indudablemente que la política no es estática. Si tú le hablaras al PRD, que es la versión PRM de la quiebra de los bancos, yo pienso que ellos han superado esa parte. De igual manera, el Partido de la Liberación Dominicana progresivamente se va renovando y cuando tienes personas como Iván Lorenzo y esta nueva camada de dirigentes que hemos logrado ocupar posiciones importantes, obviamente que ustedes están viendo los resultados, pero la posición de mi partido te la está diciendo el vocero de la bancada en el Senado de la República. Fue, y eso se conoció en el comité político, defender la dignidad de las mujeres consagrada en el artículo 38 de la Constitución de la República. Entonces, esa es una posición de partido, un partido progresista que fijó una posición, y yo lo dije en el día de ayer. Eso tiene sus pérdidas y sus ganancias. Eso no es agradable a un sector de la sociedad dominicana, sin embargo, electo una vía. Esa fue la decisión que tomó la inmensa mayoría del organismo que pertenezco. Entonces, nosotros la defendimos, lamento sobremanera y di gracias a Dios por la coincidencia entre los principios que mi partido me puso a defender y los principios con los que me formaron en el hogar de donde vengo. Entonces, esa es la posición de mi partido. Iván, a propósito del el proceso que vivirá el PLD próximamente, ¿cuáles son las expectativas que tienen para la Secretaría General? Mira, se siente, el Partido de la Liberación Dominicana entra en un proceso franco de renovación, de innovación, donde vamos a conjugar las superestrellas que son los protagonistas de las grandes batallas, de los grandes éxitos del PLD, con esta nueva camada de jóvenes dinámicos, capaces. Ustedes no saben cuánta satisfacción sentí yo cuando fui al foro ayer en la Universidad INTED, cuando vi varios dirigentes del PLD que estaban
como oradores y como invitados. Eso me dice que mi partido está cambiando. Yo me siento muy feliz, me siento muy contento. Yo apuesto a la innovación, yo apuesto a que este PLD de nuevo retome los principios y los valores que le dieron inicio. Nosotros estamos comprometidos con el pensamiento político de Juan Bosch y con la obra de gobierno de Danilo Medina. Entonces no tengo duda que a partir del domingo, cuando se apertura el 10º Congreso, Reinaldo Pared Pérez, el partido se va a renovar y el partido se va a poner en condición de competir y de ganar las próximas elecciones en el año 2028. Iván, qué bueno que el PLD, a pesar de que su cúpula actual duró 16 años dirigiendo ese partido y los destinos del Estado, y de que su actual presidente fue presidente de la República 8 años y no hizo las diligencias necesarias para acelerar el proceso de promulgación del código que la sociedad necesitaba. Qué bueno que el PLD haya, cual Saulo, camino a Damasco, haya visto la luz y ahora entienda que es importante defender las 3 causales. Nos congratulamos de eso en lo personal. Pero te pregunto como vocero, pero también como senador, más allá de las 3 causales, que es una discusión ideológica, teológica y personal de la sociedad y de los individuos, ¿cuáles son las preocupaciones que a ti te llaman la atención de otras cosas también igual de importantes que pudieran ser soslayadas o minimizadas con la promulgación apresurada, con la aprobación apresurada de este código? Mira, yo personalmente no estaba de acuerdo con la prescripción en los 20 años. El que se lleve un centavo del Estado, no importa el tiempo que dure, en el momento que sea posible y haya las condiciones, hay que recluirlo. Obviamente el consenso alrededor de la comisión y luego en el pleno senatorial fue la prescripción de la corrupción administrativa de 20 años. La normativa procesal penal y todo lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales señalan otra cosa. Ese fue uno de los puntos con el que yo no estuve de acuerdo. Hay otros puntos ya de forma, pero yo pienso que sacamos la mejor pieza. Tengo que ser sincero con ustedes, en el día de ayer de nuevo votamos una jornada importante de cada detalle, se revisaron y había puntos, e incluso yo tenía la posibilidad de recoger la insatisfacción de algunos sectores de la vida nacional, pero cuando yo lo contrarrestaba, lo equiparaba con lo que nosotros estábamos conociendo, yo pienso que la sociedad también tenía un desconocimiento un poco alto de la realidad de la pieza que estábamos conociendo. Yo pienso que en el día de ayer se aprobó una pieza que mejora sustancialmente todo lo que tiene que ver para el combate a la delincuencia y a la violencia. Hay 72 tipos penales, estamos hablando del cúmulo de penas por hasta 60 años, estamos hablando penas hasta 40 años, estamos hablando de la tipificación, como digo, de 72 tipos penales que independientemente que de alguna manera se buscaba un bajadero para perseguir ese tipo de delitos, pero no estaban tipificados en el Código Penal. Entonces hay que saludar que de alguna manera hemos avanzado y de eso se trata, Nosotros venimos del tercer mundo, somos del tercer mundo, nosotros tenemos que seguir avanzando aunque sea de manera paulatina y aprovechar cada espacio de discusión para avanzar aunque sea 1 metro, 1 pulgada, lo que sea necesario. Lo que se sacó en el día de ayer, ojalá que se pueda aprobar en la Cámara de Diputados. A nosotros poco nos importa de quién sean los méritos, no importa el color de la bandería política. Para nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, nuestro compromiso con la sociedad. Por eso lamento y me dolió mucho y pienso finalmente que se está festinando en este momento porque electoralmente quizás ese colectivo de mujeres que fueron prácticamente engañadas con su voto por el Partido Revolucionario Moderno, quizás la coyuntura es propicia para aquellos que lograron suscribir un pacto con ellas cuando electoralmente eran importantes y que en este momento ya en la presente coyuntura no es tan importante como en ese momento y por eso atropellan la dignidad de ellas. Pero de todas maneras, tenemos que avanzar y lograr los poquitos espacios que se puedan lograr en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Iván, tres cosas. Bueno, eso que el PRM engañó a su mujer. Yo decía que no defiende a sus mujeres. Yo me recuerdo una película, El Chacal, de Richard Gere, que no defiende a sus mujeres. Hay que precisar que Danilo observó el código. Yo creo que cuando le llega a Abinader debiera observarlo
y así saber la cosa. Diony habló a nombre de él o a nombre de la Fuerza del Pueblo. Y lo otro es, ¿cuál código fue que se aprobó? Que tú dices que hay 5 versiones, aunque... No, de las 5 versiones, finalmente, fíjense que yo he tenido razón en cada uno de los Pero dime planteamientos. lo de Diony. Él habló personalmente. Primero, Diony, yo soy un hombre respetuoso y tengo una gran amistad con Diony. Él es el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo. Bueno, sí. Obviamente, los partidos, y ahí también tengo que ser serio y sincero, flexibilizaron sus líneas, porque se llevó al plano religioso la discusión del código, que no debió ser nunca. Yo soy un hombre formado en la Iglesia Católica. Mi matrimonio por la Iglesia Católica, yo estoy defendiendo las causales. Y llevé mi foto con el Papa para que se sepa que yo soy pro vida. Entonces, Diony Sánchez es el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo. Yo le doy aquí esencia a que él actúe en nombre y representación, como lo hice yo, de la bancada de la Fuerza del Pueblo. La pregunta, entonces yo te decía, Nelson, bueno, tú me dirías, Danilo Medina quizás no hizo las diligencias necesarias como para que hoy tuviéramos el código. Pero, por ejemplo, ahora la energía eléctrica se va por el calor y por el frío, porque llueve y porque no llueve. Y eso estaba superado en los gobiernos nuestros. Pero está bien, no nos salgamos del código. Hay 5 versiones, y de las 5 se cogió una, o hay 3 versiones, como dice La versión que se conoció, incluso el mismo promotor hizo algunas enmiendas ya en el pleno senatorial, luego de que nos habíamos puesto de acuerdo en la comisión, fue la que sometió Ramón Rogelio Henao, que fue la última que se aprobó en el Senado de la República, que fue a la Cámara de Diputados, que ellos plantearon en la Cámara algunas modificaciones, pero que perimió. Entonces, de las 5 versiones que tenemos allá, que habían perimido, que cuando la someten de nuevo, esa es la versión que se conoce, fue la última que nosotros aprobamos, que se envió a la Cámara de Diputados. Bueno, ojalá que los diputados no digan que no es esa versión, que la que ellos mandaron, porque recuérdense que se aprobó definitivamente sin lectura. Se aprobó sin lectura definitivamente. Las 5 versiones tienen ligeras diferencias. Yo pienso que tenemos que apostar a avanzar. Tampoco me gusta el oportunismo con lo que se está manejando. A la opinión pública hay que edificarla. Luego de que una pieza legislativa se aprueba y se convierte en ley, entra en vigencia, solo se puede modificar una coma con una modificación en el Congreso Nacional. Es mentira que aprobémoslo ahora y que después... No. Si duramos 20 años por las 3 causales, cualquier enmienda que se pueda hacer va a durar 40, de manera que estemos claros con eso. Yo perdí en la discusión porque yo quería defender el derecho de las mujeres, que eso constituye una sentencia cuando tú obligas a una mujer a hacer lo que tú no estás en condición de hacer. Cuando tú tienes una criatura que además de ser hijo, es hermano, y ponía como ejemplo que en el mundo hay en este momento más de 200 millones de suicidios por el bullying. Y una de las razones es esa. Porque cuando un niño en su colegio o en su entorno social le dicen, ay, pero tu mamá y tu hermana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa criatura? Entonces, para modificar esto, lo que se aprobó, y cuando sea ley, cuando entre en vigencia, cuando se apruebe en la Cámara de Diputados, y que la promulgue el Poder Ejecutivo, solo si se lleva al Congreso Nacional hay una modificación. Se le ha querido vender otra cosa a la opinión pública. Iván, tú que eres legislador hace ya algún tiempo, porque tú pones en perspectiva lo que significa que se mantengan las causales y bueno, y explicas que en un escenario de democracia, bueno, son más los que votan por una cosa, por otra. Aquí no se ha sometido eso nunca a ninguna consulta. No existe tampoco, por ejemplo, una ley de referéndum que podría brindar la posibilidad a la ciudadanía de acceder directamente a ese tipo de decisión. Pero tú que eres legislador hace algún tiempo y que entiendo has participado en varios escenarios internacionales en donde te participan también otros legisladores, considerando que República Dominicana es uno de los, si no me equivoco, 5 o 4 países del mundo. Centroamérica son 4, somos 5 en el hemisferio. ¿Cómo nos ven? A nosotros nos comparan con Honduras, con Nicaragua. Déjame hacerte la pregunta directa. ¿Cómo nos ven tus pares, legisladores de otros países del mundo? No estoy hablando de países de primer mundo.
de países similares a República Dominicana, aunque yo he dicho en este escenario que a mí me gusta compararme con los mejores porque si no, no llego ni a la mitad. Pero ¿cómo nos ven? Mira, la cultura dominicana es comparativa. Nosotros siempre nos queremos comparar con los Estados Unidos de Norteamérica y con Europa. Sin embargo, para cosas tan importantes como esa, el paralelismo es Centroamérica. Cuando tú te encuentras con cualquier, no solamente un legislador, un político, eso constituye una vergüenza para cualquier académico de la República Dominicana, cualquier político, cualquier persona que se haya preparado y que conozca de lo que está pasando, de los avances que tiene el mundo en esta materia. Entonces, constituye una vergüenza. Como te decía en principio, el paralelismo en esta materia es Nicaragua, es Honduras, es El Salvador. Ahí está la República Dominicana enclavada. Dentro de esos 4 países Malta y el Vaticano. sancionan penalmente la interrupción del embarazo cuando se trata de esas 3 causales. Nicaragua es el más rígido, es el más severo, y luego República Dominicana. Pero el paralelismo, para los que les gustan compararse, nosotros estamos detrás del último en esa materia. Qué pena, Iván. Bueno, gracias, Iván. Gracias a ustedes. Sí. Pasen buenos días.